¿Cómo están? Bienvenidos a Primicia Televisión, nuestro canal de señal abierta en la provincia de Marga Marga, la señal 43.1. Aquí y ahora estamos, por supuesto, cada día con usted y con alguien diferente. Hace muy pocos días veía en algún programa que alguien le consultaba a raíz de la inseguridad que existe en nuestro país. Y bueno, hay algunas versiones de un tipo y de otro tipo. Entonces decía que la falta de carabineros de Chile, o la falta de policía fundamentalmente, era lo que argumentaba este comentarista. Y bueno, a lo que también se le decía de que la poca cantidad de jóvenes que hoy día están entusiasmados respecto del ingreso a Carabineros de Chile. Y bueno, me parecía bien atendible porque seguramente algún tipo de problema debe haber ahí que nosotros no vamos a resolver en este instante, pero que es importante tenerlo en cuenta. Y hoy día, en Aquí y Ahora, a propósito de lo que estaba conversando, quiero presentarles a ustedes al capitán de Carabineros, Máximo Guíñez. Es quien está junto a nosotros el día de hoy. Vamos a conversar de este tema y de otros, por supuesto, que nos interesa, sobre todo a la juventud. Siempre este programa está dedicado a los jóvenes y a los no tan jóvenes también, que seguramente han tenido un emprendimiento, tienen una frustración y se ven a lo mejor encerrados, y ver cómo estos personajes que cada día le traemos aquí y ahora tienen la posibilidad de, frente a la adversidad, salir adelante. Y hoy no es la diferencia, sino que vamos a hablar con el capitán de qué manera hoy día, siendo el capitán de una comisaría en Villa Alemana, vamos a conocer un poco de su infancia, cómo llegó, cuáles fueron sus sueños, cuáles fueron sus juegos, dónde estudió, sus compañeros, cómo él se desenvolvía cuando era joven y si alguna vez tuvo esta duda respecto si iba a ser o no carabinero. Bienvenido aquí y ahora, capitán, encantado de tenerlo acá en nuestro canal y conversar un poco de esto, así es que le doy las gracias por darse el tiempo y estar con nosotros. Primero quiero consultarle dónde nació. Bueno, ¿cómo está, Víctor? El placer es mío estar acá. Le agradezco la invitación que me hizo este programa. Yo vengo de Santiago, de la comuna de San Joaquín. Vengo de una familia de 4 hijos. Mi madre fue funcionaria de carabinero, se retiró el 2000 con el grado de sargento primero. Y mi padre trabaja de forma particular, ahora se encuentra trabajando como conserje en un condominio. O sea, usted viene ya entonces en el ADN con Carabineros, y que parece que es el común de aspirantes que están estudiando, sobre todo hace pocos días estábamos hablando de la admisión 2023, pero sí, vamos a hablar después de eso porque me interesa mucho conocer en qué escuela estudió, en el barrio, cuántos amigos tenía, cómo era esa relación con sus amigos cuando niños, cuando jóvenes, qué le llamaba la atención, cómo veía a su barrio, cómo veía a su gente. Bueno, yo desde que era muy pequeñito, yo siempre estuve en un barrio de clase media, como le había comentado hace unos minutos atrás, soy de una familia pobre, que empezamos de mucho esfuerzo, mi madre mucho esfuerzo, mi padre igual, sacaba la mugre. Ahora ambos se encuentran en el hogar que dejamos en San Joaquín. Los demás hermanos, por evidentes razones, por ley de la vida, emigramos en nuestros respectivos destinos. Y bueno, tengo los más lindos recuerdos de mi infancia, de haber jugado en estos sectores de barrio, esta vida de barrio. Fútbol, jugaba fútbol, sí, algún otro no era juego. el mejor, pero... No, pero uno pero jugaba. Eso no era importante, si Sí. uno era bueno o malo, lo importante era jugar. Sí, claro. Nunca fui muy bueno para el fútbol, sí me gustaban otras cosas. Salir a correr, andar en bicicleta, los juegos típicos de niños, hacer estos carritos de maderas con rodamiento. Esa infancia que tuvimos muy presente en los 90, donde podíamos nosotros los niños crear nuestros juegos, interactuar más entre nosotros. No detrás, no digo que esté mal la tecnología, pero yo creo que es importante saber utilizarla, sobre todo para la formación de nuestros hijos. Entonces,
yo vengo de esa infancia donde no necesitábamos tantas cosas, con cosas más simples éramos muy felices. O sea, usted, bicicleta, poco de fútbol, correr, Jugar al tombo, el pillarse, a los al comandos. tombo. Bueno, seguramente los jóvenes no deben saber lo que es el tombo, pero les quiero explicar a ustedes de que el tombo, al cual también yo jugué en alguna oportunidad cuando niño, es que se aprovechaban los árboles, en el caso mío, 4 árboles que eran las bases, y uno tenía que con un balón golpearlo lo más lejos posible, entonces correr. Es como béisbol, ¿ah? Era una especie de béisbol, pero muy a la chilena, y que era muy, muy entretenido, y se jugaba de grupo. Así que muy interesante. ¿Y recuerda, usted ha tenido contacto con sus amigos de barrio? Bueno, todos se fueron en distintos lugares, todos tomaron un camino diferente. No logramos esa amistad por tema de afinidad o de caminos que tomamos cada uno de ellos. No, si bien es cierto, fuimos vecinos de barrio, pero amigos no logramos. Sí, con uno tengo una amistad de los 10 años, que hasta el día de hoy es mi amigo del alma. Sí. Aprovecho para mandar ahí se fue a Enrique. Sí, Enrique. El Quique, sí. Está Sí, en Santiago. Él está en Santiago. Perfecto. Es mi amigo de mi infancia. Hace poco estuvo cumpleaños, así que le decimos un feliz cumpleaños atrasado en este programa. Perfecto, no hay ningún problema. Nuestros cariños también para Enrique. Y después usted fue al colegio, a la básica. ¿Cómo fue y en qué colegio estuvo y qué recuerdos tiene de la básica? Yo siempre estuve en colegios municipales y subvencionados municipales. A diferencia de la creencia que se tiene acerca de los colegios que uno parte, no salí tan mal. Tampoco era el mejor estudiante, tengo que decirlo. Era un estudiante promedio, regular, no los mejores promedios. De hecho, cuando entré a la escuela y me costó un mundo, hablando en mi calidad de estudiante, tener ese hábito de estudio, no lo tenía. Yo era de esos alumnos que estudiaba un poco antes para la prueba y trataba de salvar de alguna forma una nota aceptable. Yeah. ¿Y sus compañeros de colegio también los recuerda, sus profesores? Sí, yo los recuerdo. ¿Alguien que lo haya marcado? Sí, claro, los profesores marcan mucho a un joven, a un niño. El ambiente marca mucho eso. Por eso que cuando se habla del bullying, del grooming, de toda esa, relacionando, digamos, con lo que se ven involucrados los niños, que le puede afectar, o sea, un niño no es consciente del daño que puede formar, que le puede causar a otro con este tipo de trato. Yo no tuve, por suerte no tuve este tipo de situaciones. ¿Usted no fue afectado por bullying? No, nunca tuve un problema de bullying. Sí, entre los compañeros hacemos bromas, tonteras. Yo no era el más desordenado del curso, por lo menos avanzando el tiempo no era bien hermético, no era de pocos amigos, pero buenos, sí, pero tengo muy buenos recuerdos de mis profesores. Eran más rigurosos, por supuesto, se veían otro tipo de formación, de enseñanza. ¿Y de ahí en ese mismo colegio hizo la enseñanza media? No, estuve en el colegio el Santa Mónica, que se encuentra en San Joaquín. Después de eso nos fuimos al Liceo Espíritu Santo del Verbo Divino, que se encuentra también en la comuna de San Joaquín. De ahí egresé, salí de cuarto medio y hice un preuniversitario y posteriormente que trabajé y decidí postular a la escuela de Carabineros. Estaba en cuarto medio, ya es distinto, con mucha más edad, ya venía con este carrete, por así decirlo, de la básica, del barrio. ¿Cómo fue esa ambientación en la enseñanza media con sus pares, con sus cursos? También hay bullying ahí, también hay, sí, claro. Hay deporte, hay actividades, sí, claro, extraprogramáticas, hay grupos, se hacen grupos, fiestas. Hay mucha diversidad, hay mucho, digamos, esta vida juvenil implica muchas cosas, entendiendo lo mismo, lo que dice la palabra adolescente. Sobre todo que adolecen de carácter, adolecen de sabiduría, se adolece de criterios, se adolece de un montón de cosas que claramente uno está en una búsqueda, en un camino para convertirse en el hombre que va a hacer el resto de su vida. Entonces, o qué voy a hacer de mi vida, o tratar de encajar en un mundo. Yo creo que todos de alguna forma pasamos ese periodo de búsqueda o de
por decirlo así, de escudriñar un poco más allá, qué puede ser mi camino. Yo creo que no lo tenía muy claro, y yo creo que muchos jóvenes también se encuentran en ese camino de no tener claro qué querían ser. Siempre tuve ciertos caminos, eran muy variados por lo demás. Así que más de alguno que a lo mejor se encuentran en esa vía, no se desesperen. Es normal que pase. Yo quería ser científico, veterinario, quería hacerla toda, piloto de guerra, arquitecto, psicólogo, las quería hacer todas. Entonces, todos los días había algo nuevo. Siempre Sí. me gustó un poco de eso. Entonces Ya. estaba escudriñando, estaba en esa, investigando qué podría ser lo mejor para mí. Entonces, es normal que pase eso, no pasa nada. Ya. Es parte del camino. Perfecto. Es interesante. Luego dice que estudió algunas carreras técnicas y ya... a lo No mejor técnico incluso ninguno. Si estoy Sí. en un preuniversitario para preuniversitario. prepararme para la universidad. Para la universidad. Ya le había comentado que no era muy buen estudiante, ¿cierto? No era el más Sí, brillante. sí. Sí, me dijo No que tiene era- mejores promedios, pero sí me defendía. Sí me creo una persona que capaz, pero sí, obviamente no era un muy buen estudiante, uno era muy disciplinado en ese aspecto, no era Sí, muy aplicado. capitán, y en algún minuto usted se sintió frustrado, dijo, pucha, no está resultando lo que yo estoy pretendiendo o queriendo hacer en el futuro. Usted sintió, digamos, y esto se lo hablo porque muchas veces dice que la experiencia o la expertise que uno adquiere es en la medida en que uno va teniendo ciertos tropiezos y es importante no cuántas veces se cae, sino cuán rápido te paras. La actitud que uno La tenga de actitud que enfrentar te- las cosas. ¿A usted se vio enfrentado muchas veces? Todo el tiempo, Ya. todo el tiempo. Y no hasta hace mucho, o sea, es normal que uno tenga alguna crisis vocacional, no porque no crea en lo que uno hace, sino porque piense que a lo mejor no es el camino más acertado. Porque es un camino, no es la meta en sí, optar por una carrera, no hay ninguna meta para ser feliz, en verdad. No tiene que ser una meta. Yo creo que la felicidad es una actitud, una determinación, una decisión que uno encuentra en el camino, o sea, uno forma en el camino, uno ya la tiene, en el aquí y el ahora. No cuando tenga, no cuando sea esto o cuando sea esto otro. Yo creo que eso creo que es más un estado mental. No, o sea, yo voy a ser feliz cuando sea esto, pero sí pasé por temas de algún tipo de dificultad en cuanto saber si era realmente mi ruta correcta, si es la ruta correcta esta o no. Alguna crisis vocacional sin duda van a haber. Yo he tenido dos en mi carrera institucional. Ya. Una fue en primer año de escuela, la tuve esa crisis vocacional. Hay cosas que a lo mejor no me gustaban, no me parecían de alguna forma del sistema. Yo venía de un sistema civil, sin embargo yo hice servicio militar a los 15 años, entonces sabía un poco. Lo hizo como estudiante. Sí, lo hice como soldado estudiante. Ah, ok. Sí, lo hice como soldado estudiante y entonces sabía un poco la vida militar, en qué consistía un poco, tenía esa inducción de alguna manera, de alguna forma. Igual hacíamos los fines de semana y las vacaciones que eran las campañas, entonces no es lo mismo que un soldado con cripto, pero sí tenía un poco la visión que se podía tener. Cuando nosotros veíamos los soldados, yo lo hice en la escuela, los oficiales del ejército, del batallón Maipú, tenía una visión de cómo podría ser una vida del uniformado. Me gustó bastante. De hecho, yo quise postular, insistí y de hecho mis hermanos se motivaron también. Lo Y hicieron conmigo. su madre, que también era carabinero, ¿fue también parte de este envión? De este proceso, sí. 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 De alguna forma, al ver la motivación de nosotros, hicimos mis tres hermanos hicimos el servicio militar juntos, como voluntarios. Fue una experiencia bien crecedora, bien educativa. Y sí, fue, como dice usted, un envión para dar este impulso. Perfecto. Ahora, mi hermano, uno de ellos, sí quedó motivadísimo por postular. De hecho, postuló a la escuela militar, postuló después para ser oficial de ejército. No le fue bien por temas que después lo averiguó que eran temas más políticos, que en ese entonces se veía mucho. Estoy hablando del 2001, 2002, de historial de la familia, se veía mucho de eso en las instituciones, sobre todo en la de oficiales. Y sí, entonces mi hermano yo creo que igual quedó, como lo intentó 2 veces, no quedó, y yo por esa misma razón, que mi hermano no quedó, yo no iba a quedar en la escuela militar, así que ya lo descarté en ese entonces. Perfecto.
Estamos conversando aquí y ahora en Primicia Televisión, señal 43.1, con el capitán de Carabineros y que está aquí en la comuna de Villa Alemana, Máximo Guíñez. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos inmediatamente aquí y ahora en Primicia Televisión. Ya estamos de regreso en Primicia Televisión, señal abierta para toda la provincia de Marga Marga, señal 43.1. Bueno, simplemente cuando tengo los invitados a mí me apasiona escuchar muchas veces lo que hay en el ser humano porque enriquece. Siempre he pensado que si tenemos dos oídos y una boca es que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Siempre me gusta escuchar a mis entrevistados y en esta oportunidad he cometido dos errores. Bueno, para que vean, es Maximiliano, yo le he dicho Máximo. Claro, es Maximiliano Guíñez, capitán de Carabineros de acá, de la comuna de Villa Alemana. Así, le pido disculpas, pero bueno... Mi querido Víctor, primero que todo, no tengo nada que disculpar. No, lo que pasa es que además mi nieto se llama Maximiliano, entonces no era... entonces tenía la mente Máximo. Bueno, le cuento que mi hijo se llama Máximo. Mire, Máximo. Entonces, cuando vea esto, mi hijo va a decir, ¡oye, papá, me andas comiendo el nombre! Cuando vea cuando sea más grande, va a decir, no, entonces él se llama Máximo, así que no me ofende. Máximo Guíñez, así que me nombró como mi hijo, Maxito, que tiene Perfecto. 2 años, que aquí le mando saludos sí, ¿qué edad tiene él? Desde acá. Él tiene 2 años y 8 meses. Ya, perfecto. Qué bien. Así que, ojalá, bueno, que él sea lo que él quiera a futuro, pero quizás va a ver este video cuando tenga más edad. Para que tome la decisión. Claro. Sí. Siempre me va a tener ahí en todo caso como apoyo. Así que sí, yo creo que ha sido bien enriquecedor escucharlo, porque, como le vuelvo a repetir, la idea siempre es que quien esté detrás de esta pantalla pueda escuchar, seguramente, en alguna oportunidad, y decir, uy, esto no me resultó. Te acaba de hablar de su hermano y de usted que fueron frustradas sus aspiraciones de ingresar a la escuela militar, a la escuela de oficiales. Pero claro, muchas veces uno se encuentra con estos tropiezos. Lo importante es qué te motiva para seguir adelante. Y esto también es válido para los emprendedores, en el sentido de que si comienzan un camino a emprender, claro que se van a encontrar con dificultades. ¿Y cuál ha sido usted después, luego de ingresar seguramente a Carabineros, también ha tenido un recorrido como estudiante antes de ejercer la profesión derechamente y también tiene que haberse encontrado con dificultades? ¿Cuáles fueron las más duras que le tocó enfrentar? Bueno, yo creo que muchas veces nos tomamos con un tema de problemas de adaptación, ya sea interfactorialmente, hay un montón de factores que inciden en eso. Quizá porque mi mamá, por lo que ejercía ella era sargento, cabo, también fue cabo de Carabinero, llevaba el peso de 4 hijos, mi hermana la mayor, mis 2 hermanos los del medio son gemelos y yo el menor, entonces llevaba un peso apoyado por mi padre, que no era fácil, entonces tenían que trabajar ambos y muchas veces fuimos descuidados, entonces muchas veces no había control en cuanto a nuestra formación educacional. Y eso nos llevó a no tener este hábito de estudio. Este hábito de estudio fue también de alguna forma fue cuesta arriba, lo frenó, un freno de mano importante para lograr cierto objetivo, porque no es lo mismo una persona que se adiestró desde pequeño a tener este hábito de estudios para ejercer una carrera que una persona que lo tuvo que hacer forzosamente para no reprobar un ramo. Uno en la escuela de oficiales de Carabineros no aprueba un ramo y tiene que cortar la instancia de la repetición y después si no pasa eso uno se va, yo tuve problemas ahí con matemática aplicada por ahí. pero logramos salir adelante, hice una cofradía ahí con un compañero, también le mando saludos a Germán Pardo, entonces yo muchas veces le voy a ayudar en la parte de psicología, la parte de argumentación, que tenía más habilidades y yo le ayudaba en ese sentido y él me ayudaba en la parte más de matemática, más práctica. Entonces teníamos ese trato. Él me ayudaba en matemática, yo le ayudaba en la otra área más humanista. O sea, siempre fue, digamos, bien
duro seguir este camino, que no es fácil, porque claro, no hay cosa que sea fácil en la vida. No hay camino y fácil. además que tiene un sabor distinto. Me Así imagino que es. usted lo recuerda con cariño, con afecto, todo eso que pasó en la escuela. Sí, es un proceso muy bonito. Yo, al menos lo que recuerdo de mi proceso, hubieron cosas súper duras, sobre todo el principio, como le decía, en primer año tuve una primera crisis vocacional, en la adaptación, primero adelante yo, como le contaba, vengo de una vida civil, una vida donde yo era mucho más tranquilo, más, si bien es cierto tuve la experiencia militar que le conté cuando fui soldado, pero Sí. yo después seguí otra tendencia más de búsqueda más espiritual, entonces al momento de llegar, pero también me gustaba este tema de la justicia, de protección al otro, de servir a los demás. Entonces me encontré con ese camino, con la Verde Legión de Carabineros, y dije, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Quizás no me fue muy bien, a mi hermano no nos fue bien, no nos va a ir bien en la escuela militar, pero quizás en la escuela de Carabineros sí. Mi mamá es sargento de Carabineros, mi abuelo fue cabo primero de Carabineros, entonces quizás tengo un linaje y ese punto que se odie de cierta manera y pueda ingresar a las filas. Así que lo intenté, postulé y me preparé porque ese año estaba haciendo un preuniversitario, me pagaba eso y también como trabajaba a la vez, me pagaba un gimnasio. Entonces me estaba preparado en todos los ¿Usted sentidos. estuvo cuánto tiempo en la escuela de oficiales? 4 años. 4 años. 3 años internado y el último era externado en ese entonces, que era como oficial en práctica. Y ahí fue seguramente denominado a algún lugar destacado. Sí. ¿Cuál fue su primera Mi primera experiencia destinación, laboral ya? sí, fue en la 17 Comisaría de Las Condes. Ya. Posteriormente fui destinado a la 38 Comisaría de Puente Alto. Dos comunas absolutamente Sí, contrapuestas. opuesta, y después me fui a la 49 Comisaría de Quilicura. Ya. Después de eso pasé a la primera central. Estuve Ya. agregado un tiempo, los piquetes que se ven en los centros con una fuerza auxiliar que es la escuela de suboficiales. Después tuve un tiempo, casi un semestre, como en la comisión civil, lo que se llamaba los Charlie Charlie o foco delictual, donde estábamos encubiertos con barba, toda Ya. esa experiencia. Y después me estiraron como jefe de destacamento, comandando un destacamento de 40 hombres que queda en la tenencia El Bosque Poniente, la comuna del Bosque. Ahí Perfecto. estuve comandando casi un año y medio. Posteriormente de esa experiencia, que fue bastante bonito ejercer el mando como comandante de destacamento, tuve la posibilidad de irme agregado a otro sector táctico, que era el servicio de intervención en la legua emergencia, en otras poblaciones conflictivas. Ahí tuve otro tipo de experiencia. Para posteriormente pasé agregado a otro sector que es de la zona, donde estuvimos de alguna forma estando una especie como subalcaide, cuidando a los Bien. mismos presos de la institución. Entonces, fue otra experiencia muy enriquecedora también, que fue muy bonito. Usted mencionó a la legua emergente. Emergencia, sí. Emergencia. Es un lugar que fue estigmatizado tremendamente. ¿Cómo fue su experiencia ahí? Porque la gente de la legua, es lo que yo conozco y lo que puedo percibir, la gente de la legua es una gente extraordinaria. Hay focos específicamente Exactamente. ahí, muy complicados, pero la son gente de ahí, sectores, hay de todo, en verdad. Hay gente muy decente. Hay otra gente que no le gustaría estar ahí, pero están porque no hay mucha opción. No tiene opción. Claramente se ven envueltos en este tipo de mundo bastante hostil, porque sí se ven muchas situaciones que no deberían verse. Y lamentablemente si no están todos los organismos juntos, no se puede trabajar como debiese ser, donde sería más óptimo. Pero hay gente que no le gustaría vivir así, con balacera, escuchando situaciones que no debería escuchar o ver. No sé, yo me compadezco un poco de esas personas que a lo mejor sí realmente quieren salir de ese lugar que a lo mejor les trae muchos problemas. Pero no todos son así. O sea, la legua de emergencia es un sector muy pequeñito que no abarca todo lo que es la legua, lo que se vive en la legua vieja, la legua nueva que se habla. Entonces, está muy cerca de San Joaquín, ¿no? Está inserto en la comuna de San Está, Joaquín. está en la comuna, pero me refería cuando usted me dijo vivo por ahí, está en la misma comuna. Sí, está en la misma Donde usted comuna. nació. Sí, 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 es está en la un misma comuna. lugar.
muy aislado. Sí, que podría ser estigmatizado también, Claro. por decir que a lo mejor soy de San Joaquín. A eso me refería. Y muchachos que dicen, chuta, aquí soy de San Joaquín. No, no Exacto. pasa nada. Las comunas son contrastadas, las comunas tienen todo tipo de realidades. Y una cosa se condice a ser una familia pobre, a ser una familia indecente, una familia antisocial. No condice una cosa con lo otro. Exacto. Uno puede lograrlo si tiene las cosas claras o tiene metas claras. Yo creo que se puede lograr. Sí. Es posible, con mucho esfuerzo, y si está lo más importante, una formación de valor y principios, si le damos esa herramienta a nuestros hijos, es posible salir adelante. No importa qué tan difícil se vea, pero siempre es posible. Perfecto. Mi hermano, de hecho, como ejemplo también, mis dos hermanos gemelos son los dos abogados, le va muy bien a los dos. De hecho, uno vive acá en Olmué, el otro está con su novia allá en Santiago, le va bastante bien. Entonces, yo creo que sí podemos mostrar como un ejemplo que sí se puede salir adelante. No importa las dificultades, no importa qué escollo es parte, la piedra no es, yo no lo veo como un obstáculo, sino que es parte del ripio, es parte de la ruta a seguir. O sea, no es un obstáculo. Está la opción de pasar por encima de la roca, por el costado, pero yo tengo que de alguna forma ver cómo transitar. Me va a demorar un poco más, pero voy a transitar por ahí. Es parte del camino. Sí, un gran ejemplo, capitán, el que usted ha dado. Porque creo que la única manera que el agua pueda avanzar cuando se encuentra con una piedra es que se empiece a acumular y uno tenga la paciencia de esperar porque el agua suavemente después pasa hacia el otro lado sin ningún problema. Y esas son parte también de las experiencias de vida. Y de esa manera usted, pasando ya por todos estos lugares, llega a Villa Alemana. Así es. ¿Y hace cuánto tiempo que usted llegó a Villa Alemana? Yo llegué en marzo del 2019 acá. Bien. Ha sido una bonita experiencia. Me encontré con otra realidad. Me encontré con gente muy amable el Villa Alemanino, donde uno transita. Me llamó mucho la atención esa situación cuando yo llegué fiscalizada de infantería, me refiero a pie. Y me iba de uniforme a algún punto del centro a fiscalizar a mis carabineros, ver cómo estaban. En ese entonces era teniente, y me saludaba muy gentilmente. Las personas muy amables. El Villa Alemanino es muy, muy cordial. Y nos vimos con esa situación. Para mí fue muy, muy grato. Qué bueno. Y desde ese tiempo entonces le ha tocado vivir. Antes de que sigamos en Villa Alemana, me gustaría que lo he escuchado a usted hablar respecto de esta situación de inseguridad, y vamos a ir específicamente en la comuna y en la provincia. Seguramente usted no tiene que ver especialmente con la provincia, sino más bien con la comuna, pero aparentemente esto es casi a nivel país. ¿Cuál es su percepción de lo que la ciudadanía siente hoy día como inseguridad? Porque seguramente la señora, el señor que nos está viendo, decir, pero ¿cómo está hablando de seguridad si resulta que todos los días vemos asaltos, vemos la información de portonazos? No hay portonazos acá en Villa Alemana, pero sí a lo mejor asaltos con armas, y ya es más violento. ¿Cuál es la explicación, capitán, de esto que está ocurriendo, y cuál es su sensibilidad respecto al tema? Respecto al tema que usted menciona, hay dos cosas que tienen que diferenciarse. Uno es la percepción, lo que yo puedo percibir. Lo otro son los datos duros, y conforme a las estadísticas uno puede ver, conforme a las denuncias, los datos que uno puede entregar o que nos entregan a través de estos tipos de herramientas que nosotros tenemos para poder medir qué tanto ha avanzado la delincuencia. Si bien es cierto, hay una percepción de inseguridad mayor que antes, se ven más situaciones que a lo mejor antes no veíamos, quizás más violentos, pero en cuanto a la cantidad de delitos, creo que no hay tanta diferencia. No ha habido tanta diferencia. Lo que pasa es que lo estamos comparando mucho con los años que estuvimos las restricciones sociales, por la pandemia, pues estallido social, el llamado estallido social. Entonces, si nos vemos con situaciones que sí mermaron de alguna forma, incrementaron y también después bajaron notablemente, digamos, el comportamiento delictual. Ahora, la sensación, sin dudas, ha incrementado en las personas. Hay mayor miedo. Sin nombrar que también, después de esa situación que nosotros nos vimos enfrentados el 2019,
Sí se instauró cierta forma de violencia en las personas y los que viven en este mundo más hostil, claramente lo llevaron más a cabo y sí lo llevan como una herramienta de aquí en adelante. O si entonces más respaldado por estos grupos pequeños que generaron actos vandálicos. Sí, claramente ha incrementado la violencia, sin duda. También la percepción de inseguridad, eso no lo podemos obviar. Eso es algo que se está instaurando desde ese tiempo. Pero sí puedo decir que en cuanto a los delitos propiamente tal, usted lo dijo, aquí no los vemos portonazos ni situaciones así. En Villa Alemana al menos. Entonces, sí pueden ocurrir. Muchas veces los delitos que nosotros vemos de robo de accesorio de vehículo, robo lugar no habitado, nos encontramos mucha indulgencia aparte del usuario o mucha despreocupación facilitando, digamos, el acceso al delincuente. Entonces también es un tema que podemos hacer un llamado y también una invitación a las personas a ocupar todos los métodos que uno pueda por haber. Eso no implica que va a reprimir, digamos, el actuar delictual, pero sí quizás lo va a frenar de cierta manera, lo va a estancar para que éste se pueda desarrollar tan tranquilamente. En el fondo, ¿a qué le teme el delincuente? A una sociedad organizada. Perfecto. Si somos organizados como ciudadanos, porque si bien es cierto la seguridad nos corresponde a ciertas misiones, bueno, a un montón de organismos. Estamos conversando con el capitán Maximiliano Guíñez de la comuna de Villa Alemana, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación aquí a Primicia Televisión, a nuestro programa Aquí y Ahora, conociéndolo en profundidad. Y en esta parte estamos hablando respecto ya de lo que está tan en boga, que es la inseguridad. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos acá a Primicia Televisión, señal 43.1. Le dije que era cortita la pausa y ya estamos junto a ustedes. Aquí y ahora el programa que está compartiendo con personas y personajes de nuestra provincia, con el propósito de conocer en profundidad qué ha sido de ellos, y en este caso estamos conversando con el capitán Maximiliano Guíñez y queremos conocer cómo él llegó al día de hoy, muy joven por supuesto, a ser capitán de Carabineros, con todo lo que conlleva, porque claro, hay de dulce y de agraz, seguramente situaciones muy reconfortantes, pero también situaciones muy, muy complicadas. Y estamos hablando de la inseguridad. Capitán, quería yo consultarle de la capacidad que tiene de respuesta, porque una de las cosas que más se queja la gente es decir, ¿sabe qué? Yo llamé a Carabineros porque tuve tal situación y se demoró tanto en llegar y que no llegaron y llegaron una hora después. ¿Cuál es la respuesta que usted puede darle, capitán, a nuestros televidentes respecto de esa consulta? ¿También es una sensación o es una realidad? Tristemente le puedo decir, mi querido Víctor, que es una realidad país que nos vemos enfrentados, que nos merma también. Nuestra votación es baja y eso no es nada nuevo decirlo, y me hago muy responsable de lo que estoy diciendo ahora. Es una baja votación que tenemos a nivel nacional conforme a la demanda que hay de la ciudadanía con lo que podemos ofertar nosotros como Carabineros de Chile. Sí, entiendo bien. Quiere decir que el país ha crecido en cantidad de habitantes, no así la cantidad de funcionarios para poder cubrir esa necesidad que generan estos ciudadanos. Hablando de la realidad en nuestra comuna de Villa Alemana, ha crecido exponencialmente desde el último censo, que fue el 2017. Claramente tenemos casi la misma cantidad de habitantes que Quilpué, que es una ciudad bastante grande que se ha expandido a nosotros, pero nosotros ya tenemos casi todas las periferias cubiertas y también hay un creciendo, digamos, estas constructoras habitacionales, donde se construyen más edificios. Ha sido pero muy grande y muy rápido el crecimiento que ha tenido, digamos, esta construcción de viviendas y también cantidad de habitantes. Ahora, si bien es cierto, como ha crecido la habitabilidad, nosotros tampoco hemos incrementado tanta la cantidad de postulación. Yo me acuerdo que mi generación es 2007, 2010, esa es mi promoción,
Nosotros postulamos casi 5.000 muchachos, 5.000 jóvenes. Y quedamos una cantidad de 200 y fracción, egresando 100 y tanto. Entonces, claramente sí ha habido una baja notable y abismante en cuanto a la cantidad de postulaciones que había en la institución. Entiendo que han pasado muchas cosas, llámese situaciones que también no han sido favorables, pero también tampoco puedo desconocer que había una campaña de desprestigio hacia la institución por parte de cierto tendencias políticas, de alguna situación, que sí había un desprestigio importante, una campaña importante de desprestigio, y tampoco lo puedo obviar, porque es algo que es sabido por a nivel país. Perfecto, Ahora, que estamos tratando sí. de hacer nosotros es retomar esto, pero yo creo que la persona hoy en día ya sabe que somos seres humanos. Yo creo que más que ver al carabinero bailando en alguna actividad o algo más lúdico, creo que quiere ver más un carabinero profesional, quiere ver un carabinero serio, quiere ver una persona que sea capaz de dar una respuesta más inmediata y más profesional. Y eso se está haciendo. O sea, nuestro general director, yo creo que ha sido enfático en toda la entrevista que ha dado, y ha hecho un mensaje súper claro. Se están haciendo las reformas, se está evolucionando como institución, y eso lo podemos ver en la formación. Quizá ahora no vamos a ver carabineros egresos tan frecuentes, pero vamos a ver una mejor calidad de producto humano. Y eso se trata, o sea, tener mejores carabineros más preparados, que puedan enfrentarse a situaciones límite, que tengan un reconocimiento técnico, así como el oficial lo tiene el superior, también nuestros carabineros tienen un respaldo técnico. Y eso es lo que queremos todos, tener una mejor calidad, más que cantidad. Pero podríamos tener mejor cantidad si nuestra institución también va perfeccionándose, es todo perfectible. Pero aquí nos encontramos con una dificultad que yo visualizo desde afuera, que es el tema de la infraestructura. Y la infraestructura hoy día de carabineros, a lo mejor usted me puede decir, claro, con la capacitación, con el aprendizaje, con trabajar, con ver de distintas formas hoy día el trabajo de carabineros, pero detrás de eso hay dos cosas que yo percibo como ciudadano, que no tienen las armas que corresponden, porque los delincuentes tienen armas más sofisticadas que la que tiene Carabineros, y eso es una realidad, ¿no? Que alguien me discuta eso, porque eso es una verdad. Y además, los carros, las motos, ¿qué pasó con las motos, capitán? Yo nunca más vi motos, se echaron a perder y no hay seguramente recursos para poder reponerlas. Entiendo, tenemos personas motoristas, hay muchos, me incluyo, personas que sabemos andar en moto, que podemos operar las motocicletas todoterreno, pero el problema es que destinamos esos recursos para otro tipo de función. Más que motorista, necesitamos más presencia en el centro, necesitamos ver el comercio ambulante, necesitamos fortalecer el casco histórico de la comuna, y algo que también se nos exige y también tenemos que cumplir. Entonces, ante eso sí hemos destinado cosas que el delito también para distintas funciones. Carabinero abarca muchas funciones. Y cuando abarca muchas cosas, tenemos que darle cumplimiento a todo lo que estamos destinados para dar cumplimiento a nuestro mandato constitucional, que es dar eficacia al derecho, dar eficacia al orden público, generar una sensación de seguridad. Entonces, son muchas las funciones, son muchos los roles que cumplimos como institución. En vista considerando que somos la institución más grande del país. Somos 60.000 hombres. Hay márgenes de error, sin dudas. Siempre hay márgenes de error. Siempre hay personas que se desvían del camino, que sí van a haber situaciones que a lo mejor los van a atañar como institución, pero son los menos y son detectables y están siendo procesados e investigados. Y los que no, ténganlo por seguro, que más temprano que tarde se van a detectar, porque estamos en esos tiempos donde la justicia se está haciendo así, muy rápida. Y como lo dijo usted, la delincuencia es dinámica. Es dinámico, el comportamiento del delito va cambiando constantemente, va evolucionando con los tiempos, y el método que usaban antes, no sé si se recuerda un tiempo, el lazo de los cajeros automáticos, Sí. este lazo de el anonizaje cuando llegan a la Claro. a Bueno, los ya centros, no se es porque abolió. se solucionó. Adivine por qué. Porque Se tomaron las legisló. medidas. Claro, tomaron Se las legisló medidas. para incrementar Y medidas, se legisló, sí. y los delincuentes saben esto. Imagínense que podemos tener un detenido que tiene 53 detenciones o reiteraciones.
una persona que sale después de ser formalizado, quedó en libertad porque va a quedar con ciertas medidas cautelares, y después sale, y después lo tomamos nuevamente. Sí, Carabineros hace el trabajo. capitán, usted también me hace recordar de respecto de esto de los... entiendo las necesidades que tienen los comerciantes ambulantes y eso es una realidad. Es algo que... Eso es una realidad, pero también uno tiene que entender de qué manera... yo conozco varias situaciones respecto a los comerciantes ambulantes. De hecho, me ha tocado ver, y no acá, sino en Santiago, de que normalmente la fachada de un comerciante ambulante simplemente es para atraer a alguien que se agache a ver la mercadería mientras otros por detrás hacen su trabajo de robar. Y eso es una acción. Pero lo otro que me llama la atención, capitán, es que los comerciantes ambulantes, y me imagino que también los delincuentes, saben el horario de cambio de guardia y cuánto se demoran. Y saben que pueden actuar en ese tiempo. ¿Eso es correcto o no? Sí, así como nosotros estudiamos al delincuente, ellos estudian el comportamiento policial. Entonces, es algo evidente que ellos sí saben cierto horario o cierta falencia, o saben cuántos dispositivos andan en la población y quién anda. Se dan el dato, sí, también tienen un trabajo de alguna forma inteligente. O sea, son personas que igual se pueden dar cuenta que se repiten ciertos patrones y si van sacando cierta estadística. Ahora está esto, hasta ahora mira ya no hay nadie, por lo visto no creo que estén tanta hora. Pueden sacar deducciones. Como le dije, el delincuente o el delito es movible, el delito es dinámico, es mutable. Entonces van a ir cambiando situaciones o métodos para ir incrementando y evolucionando en el tiempo. El tema del comercio ambulante es un tema súper complejo. Pasa por un tema de necesidad de las personas, pero también se tienen que entender y deben ser conscientes de que tiene que haber un control. Sin este mero control sería un desate total, que antes había un desorden, sin duda lo había. Es un tema que nos afecta a todos, porque también trae delincuencia. No todos los comerciantes ambulantes no son delincuentes. Y yo sé que muchos buscan algún tipo de salida o alternativa para poder generar recursos. Hay otros que abusan, hay otros que ya tienen casi una empresa ahí, teniendo un montón de recursos y porque les es más fácil. Entonces han abusado del sistema. ¿Sí? Ahí vemos distintas realidades, tanto el abusivo del sistema como que realmente una necesidad para poder subsistir. Claro. Entonces, y como la ley tiene que ser pareja, hay que actuar conforme a la ley y darle el cumplimiento a las leyes y de alguna forma hacer cumplir este orden. Perfecto, capitán. No es fácil. Nos queda pocos minutos, capitán, y quiero aprovechar de cerrar con dos cosas que para mí me parecen súper destacables. Y si es que la comuna de Villa Alemana o en la provincia también está preparado. Hace pocos días conocimos la situación de la violencia intrafamiliar de una mujer que llamó al 133 y que hizo una solicitud de sushi y automáticamente estaba preparado en Senco, que es la central de comunicaciones, quien atendió captó inmediatamente la situación que estaba ocurriendo y le preguntaba a la dirección. En la comuna de Villa Alemana hemos tenido esta ayuda, por así decirlo, de parte de Carabineros a las personas que están sufriendo violencia intrafamiliar. ¿Hay un control de esto? ¿Hay algo que se esté manejando a nivel de Carabineros? Si bien es cierto, usted me comentó algo, que el tiempo de inmediatez que nosotros podemos concurrir a un procedimiento son muy altos, pero hay prioridades. O sea, no es lo mismo un río molesto o un procedimiento de un accidente de tránsito con daños, daños de vehículos, versus una violencia intrafamiliar, donde está en riesgo la integridad física de una persona. Ya cambia totalmente el panorama y de lo importante pasa a ser urgente. La integridad de las personas, la vida humana, es lo más importante que puede haber. Pasa prioridad uno. Lo demás puede esperar. Un robo que fue perpetuado ya fue efectuado. Ya no es tan importante. Es importante, pero no es urgente. Vamos a ir al urgente, donde puede estar en peligro la vida de una persona. Y ahí vamos a ir nosotros. Entonces, claramente
sí pasa a ser el tiempo de demora más expedito. Perfecto. Sí. Bueno, y también decirle que la última cosa es que, corríjame si estoy equivocado, que usted, de la dotación que tenemos de carabineros en Villa Alemana, es un número y que ese número de verdad no alcanza a cubrir la totalidad de las necesidades que tiene la comuna. Y eso, hay posibilidades de que cambie, que llegue más personal, o de verdad hay dificultades respecto de obtener más recurso humano para la seguridad de la comuna. Hay dificultad, pero no es imposible que se aumente la dotación. De hecho, puedo decir que la Dirección de Planificación de Carabineros de Chile, que es la DIPLA de CAR, va a hacer un estudio a finales de año acerca de esta situación para poder de alguna forma destinar más recursos a Vía Alemana. Ahora, piense que hay otras realidades que también puede ser más, que están peor que nosotros, y también quizás se van a destinar cuáles son los más urgentes. Aquí en Vía Alemana se está viendo claramente que hay el déficit de 7-1. Entonces, 7-1. Sí, claramente hay un problema de déficit, pero sí, a pesar de los escasos recursos que hay, damos cumplimiento a todo lo que podemos hacer. Tratamos de estar ahí y siempre el carabinero y sus carabineros van a estar ahí para el servicio del país. Capitán, yo de verdad quiero agradecerle enormemente. No es la primera vez que lo vamos a invitar nuevamente. Yo encantado. Seguramente van a haber más temas que podemos tocar en esta relación de carabineros con la ciudadanía, que me parece que debe ser abordable, y esta imagen de antagonismo que se quiso instalar, en donde la gente deteste a carabineros sin saber la función que cumple, yo creo que hay que poco a poco ir limpiando esa imagen que no es así. De poquito a poquito. De a poquito a poquito. Entonces yo quiero darle la oportunidad, capitán, a esa cámara, que usted se pueda dirigir a la provincia de Marga Marga y en especial a nuestros televidentes de la comuna de Villa Alemana. Bueno, vecinos villalemaninos, quisiera decirle como otro ciudadano y otro villalemanino más, que ya me instalé acá en el 2019, lo cual soy felizmente un residente más y vecino de ustedes. Siempre vamos a dar lo mejor por usted y para ustedes. La idea de las personas que vestimos este verde uniforme, que estamos en vestida de autoridad, somos servidores públicos, que lo único que queremos la mayoría de los carabineros es ser decente, vivir en paz y en armonía. Nosotros estamos para servirles. Lamentablemente, no como quisiéramos, conforme a la inmediatez que les ha contado nuestro querido Víctor, pero sí vamos a hacer lo posible y lo que mejor podamos en nuestros esfuerzos para hacerlo cada día mejor. Eso cuenta con nosotros y siempre vamos a estar ahí. Porque el gobierno que esté, o lo que puedan pensar, o la visión que se pueda tener de nosotros siempre vamos a servir a Chile. Y no tengan miedo, cuando se vean organizados, a ustedes como comunidad, cuando ustedes los vean que sí denuncian, que sí se atreven a hacer las cosas, el delincuente no va a actuar. El delincuente le teme a la determinación de las personas. Así que vamos a estar actuando en conjunto con ustedes. Vamos a estar ahí, quizás con demora, quizás van a ver, somos defectuosos, pero sí vamos a tratar de mejorar cada día para hacer mejor las cosas. Y cuentan con sus carabineros de Villa Alemana. Bueno, capitán, muchas gracias. Y a ustedes, queridos televidentes, también, muchas gracias por la sintonía. Aquí y ahora se despide, siempre la próxima semana con un próximo invitado de gran jerarquía, como el capitán Maximiliano Guíñez de Carabineros de Chile, la institución que tiene más del 58% de confianza de la ciudadanía a nivel de todo el país. Le sigue la PDI y tercero están las radioemisoras. Si estamos orgullosos de estar junto a Carabineros en los 3 primeros lugares de confianza que tiene nuestros televidentes. Muchas gracias, nos encontramos, que estén bien. Chao, chao.